Les damos la bienvenida a todos de parte de la Maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mi nombre es Ramiro Trozo, soy coordinador académico y técnico y le doy la palabra al profesor Sergio Cesarín, también profesor de nuestra universidad y del CONICET, quien va a oficiar de moderador en esta nueva charla virtual que estamos organizando. Adelante, Sergio. Gracias, Ramiro. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por participar. Gracias particularmente a Gabriel, que desde Australia nos dedica este tiempo. Allá debe ser tempranito en la mañana, me parece, por las horas de diferencia. Así que, bueno, gracias por darnos este tiempo y exponer en este ciclo, en el marco de estas actividades extracurriculares que la Maestría en Economía y Negocios con Asia, el Pacífico e India organiza durante el año 2022. El tema de hoy es un tema realmente que no solemos tocar sobre los modelos de cooperación. Hablamos de cooperación económica, pero los modelos de cooperación yo diría que en términos de esa sistematicidad que tiene este planteo, el planteo del doctor Gabriel García, no lo presentamos. Así que yo creo que va a ser enriquecedora, va a ser muy útil, va a complementar la formación y la información que contamos sobre estos procesos, acciones, estrategias, iniciativas, los enfoques que aplican cada uno de estos países desde el punto de vista comparado hacia nuestra región. Por eso me parece la utilidad, la importancia y el interés que ha despertado este tema, que tuvimos oportunidad de conversar cuando Gabriel estuvo aquí en Buenos Aires en su trabajo de campo, haciendo su trabajo de campo, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, me alegro mucho que podamos contar, digamos, con esa visión, con ese enfoque, con estos planteos sobre los modelos de cooperación. Entonces, el título de nuestra presentación de hoy es Modelos de cooperación económica de China y Japón con América Latina y el Caribe, un análisis comparativo. La exposición está a cargo del doctor Gabriel García, que es profesor titular, Senior Lecturer en la Facultad de Negocios y Leyes de la Universidad de Wollongong, Australia. Es investigador invitado en el Instituto de Economías en Desarrollo de la Organización de Comercio Exterior de Japón, del Instituto de Economías en Desarrollo de la Japan External Trade Organization y de JETRO. Actualmente trabaja en proyecto de investigación titulado Relation Between Japan and Latin America and the Caribbean, Working Together for a New International Order. El proyecto evalúa las relaciones de Japón con América Latina y el Caribe en el siglo XXI, empleando un enfoque multidisciplinario que abarca, entre otras disciplinas, estudios internacionales y derecho internacional económico. Bajo este proyecto, que es coordinado por la doctora Kanako Yamaoka, es que, como dije antes, el doctor Gabriel García ha realizado su estudio de campo aquí en la ciudad de Buenos Aires. O sea que en el caso de Gabriel, tiene la perspectiva, hay como una doble o triple perspectiva enriquecedora. Primero porque ha trabajado y trabaja sobre campos comparados entre China y Japón. Y lo hace desde Australia, que es un país en el que la calidad de sus universidades y su centro de formación es realmente de primer nivel en Asia y altamente reconocida a nivel internacional. Así que nuevamente, Gabriel, te damos la bienvenida, te agradezco nuevamente el tiempo, la disposición y bueno, dejo en tus manos la presentación, que cuando culmines abriremos un periodo de consultas y de preguntas entre los participantes. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y buenos días o buenas noches. Actualmente me encuentro en Chiba, Japón. Pues estoy visitando el centro el Instituto de Economías en Desarrollo de la Organización de Comercio Exterior de Japón. Es para mí un placer y un honor estar aquí hoy. Realmente te agradezco la invitación. Estamos de alguna manera disfrutando de una de las pocas cosas positivas que nos dejó COVID, que aprendimos a utilizar todas estas herramientas electrónicas para comunicarnos y compartir ideas. Y yo creo que es algo muy, muy positivo no solo para estudiantes, sino también para académicos, investigadores, porque siempre no tenemos todos los recursos para poder viajar a todos los países. Entonces, creo que esta es una de las mejores maneras de estar al día
de lo que está pasando no solamente en nuestros países, sino en el mundo, alrededor del mundo. Yo he dividido mi presentación en 4 partes. En la primera parte voy a tratar de darles un poco el contexto de las relaciones de China y Japón con América Latina y el Caribe. Luego voy a hablar un poco de la estrategia de política exterior que han diseñado China y Japón. Como yo soy abogado y siempre me he enfocado mucho en la parte de derecho internacional económico, voy a explicar un poco cómo China y Japón han implementado sus políticas exteriores a través del uso de diferentes instrumentos legales de derecho internacional. Y cierro con mis conclusiones. Yo me mudé de Venezuela a Australia en el 2004 y desde allá básicamente vi como testigo de primera línea el ascenso de Asia en los últimos 20 años. Como Australia está en esa región de Asia, para ello era muy importante empezar a diseñar políticas de cómo insertarse en ese nuevo contexto mundial. Y el gobierno australiano en el 2012 publicó un libro blanco llamado Australia en el siglo asiático. En ese momento yo empecé a interesarme y ver un poco más hacia Asia y tratar de investigar qué estaba haciendo Latinoamérica para tratar de posicionarse en ese nuevo contexto mundial. Sin embargo, me di cuenta que no había mucho material. Me di cuenta que probablemente muchos países en Latinoamérica no tenían una estrategia clara de cómo aprovecharse de ese surgimiento de Asia. Y lo curioso es que no es que Latinoamérica estaba siendo excluido de ese ascenso de Asia, sino estaba utilizándolo o estaba siendo beneficiada en términos de comercio, inversión y cooperación para el desarrollo. También esta importancia que tiene Asia como región ha hecho que Estados Unidos replantee su política exterior hacia China, que es uno de los principales motores del surgimiento de Asia. Y a pesar de que en muchos países de América Latina hay muchas tensiones y problemas con Estados Unidos, no podemos negar que Estados Unidos sigue siendo un factor importante en lo que ocurre en el continente americano. Y no es solo algo, el surgimiento de Asia no es solamente algo de percepción, sino que también viene soportado en las cifras de comercio e inversiones. Si ustedes ven este gráfico que trata de indicar el comercio exterior de América Latina con Europa, Estados Unidos y Asia, ustedes pueden notar que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la región, pero sin embargo Asia es mucho más importante que Europa desde el 2005. Y eso es algo que aún me causa mucha curiosidad, porque a pesar de que el comercio de Latinoamérica con Asia se ha incrementado muchísimo, aún los gobiernos en la región no le dan mucha importancia a lo que está ocurriendo en Asia. Lo mismo podemos ver si notamos el comercio de China y Japón con Latinoamérica. Vemos cómo el comercio de China con la región se ha disparado y probablemente el de Japón no es tan, el aumento no es tan grande como el de China, pero sin embargo también ha crecido. El comercio se vio afectado por COVID en el 2020, pero las cifras preliminares del año pasado y de este año indican que el comercio se está recuperando.
China y Japón también han incrementado sus inversiones en Latinoamérica y el Caribe en los últimos años. A pesar de que es difícil tener cifras exactas del monto de las inversiones directas China en América Latina, porque la mayoría de las inversiones de China a la región vienen no directamente de China, sino de otros países. Pero aún así, podemos ver, de acuerdo a las cifras del Buró de Estadística de China, que hay un incremento importante de la inversión china en Latinoamérica. Son las preguntas que yo me hice cuando empecé a trabajar en este proyecto en el 2018 con el apoyo del Instituto de Economía en Desarrollo de Japón, fue cómo China y Japón consolidaron sus lazos diplomáticos y relaciones económicas con una región tan distante como Latinoamérica. ¿Cuáles son sus políticas hacia la región? Y si siguieron el mismo modelo o probablemente siguieron caminos distintos, y cómo utilizaron o cómo utilizan el derecho internacional para implementar sus políticas hacia América Latina y el Caribe. Y aquí quiero darle un recuento muy rápido porque me imagino que ustedes están familiarizados con China y Japón, pero para rápidamente recordar, China empezó a establecer relaciones diplomáticas con varios países en Latinoamérica al final del periodo de la dinastía Qing, que estableció relaciones con varios países en Latinoamérica, creo que está Argentina, Perú. Sin embargo, luego al final de la guerra civil de China, cuando China se dividió en la República de China y en la República Popular de China, la mayoría de los países en Latinoamérica decidieron establecer relaciones diplomáticas o mantener relaciones diplomáticas con la República de China. Esto cambió en los 70. Probablemente solo Cuba fue el único país en Latinoamérica que estableció relaciones formales con la República Popular de China. Creo que fue en 1964, si no me equivoco. Luego Chile en 1970 con Allende también estableció relaciones diplomáticas con China. Pero no es sino después de una visita que hizo Nixon, el presidente de Estados Unidos, a China, y que Estados Unidos restableció lazos formales con China, que los países latinoamericanos empezaron a reconocer a la República Popular de China y rompieron relaciones con Taiwán. A pesar de ello, aún hay 8 países en la región que mantienen relaciones con Taiwán. Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, que es el único en Sudamérica, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas. En el caso de Japón, la situación es menos complicada y esa nación también empezó a relacionarse con Latinoamérica al final del siglo XIX, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Muchas naciones en Latinoamérica rompieron relaciones con Japón, pero los lazos fueron restablecidos al final, después de la Segunda Guerra Mundial. Para Japón fue mucho más sencillo reconstruir sus relaciones con Latinoamérica que con los países de Asia, porque Latinoamérica no estuvo directamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Y para Japón fue importante porque los países latinoamericanos apoyaron cuando Japón se propuso entrar a la Organización de las Naciones Unidas. Japón, por muchas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, fue el líder en Asia en cuanto a relaciones económicas con Latinoamérica.
Sin embargo, como ustedes saben, Latinoamérica sufrió mucha crisis económica, financiera en los 80, en los 90, y eso enfrió un poco el interés de Japón en la región. También en los 90 Japón tuvo su propia crisis económica y esto afectó los lazos de Japón con la región. Sin embargo, en el nuevo milenio, cuando China empezó a entrar, a esparcir sus relaciones en Latinoamérica, Japón empezó nuevamente a tratar de retomar sus relaciones con la región. Japón, cuando construye sus estrategias y sus planes para relacionarse con Latinoamérica, sigue básicamente 4 principios. Y el primero es la coordinación con la diplomacia de los Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó a ser un aliado importante de Estados Unidos en Asia. Y por eso es raro ver que Japón vaya en contra o trate de afectar los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica. Sin embargo, han habido ocasiones en que Japón no sigue a Estados Unidos en decisiones que se toman en organismos internacionales. Por ejemplo, cada vez que se proponen en las Naciones Unidas que pedir a Estados Unidos que termine el bloqueo económico contra Cuba, últimamente Japón ha apoyado esa moción, lo que muestra que no siempre se alinea con los intereses norteamericanos. El segundo principio es la racionalización en el uso de los recursos destinados a la región para avanzar los intereses japoneses. Y esto es lo que los expertos han llamado el modelo tripartito japonés, porque ellos tratan de alinear su ayuda oficial para el desarrollo, la inversión directa y la promoción de inversiones. Esto fue muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, en que Japón tenía recursos limitados y de alguna manera trataba de atar estos tres elementos. El tercer principio es el establecimiento de vínculos diplomáticos con la mayor cantidad de países. Y nuevamente les menciono el ejemplo de cuando Japón quería entrar a la Organización de Naciones Unidas. Para ese país era importante lograr un apoyo sólido para tener un voto favorable de los otros miembros de las Naciones Unidas. Y el último principio es priorizar las relaciones con los países en los cuales viven muchos emigrantes japoneses y sus descendientes, que son aproximadamente 2.3 millones en Latinoamérica. Y en este sentido, los países más importantes son Brasil, Perú, Argentina y México. Para tratar de manejar la influencia que China estaba teniendo en Latinoamérica en la primera década de este milenio, Japón, durante la administración del fallecido primer ministro Shinzo Abe, lanzó una política denominada Juntos. Esta política tiene 3 elementos importantes. El primero era es progresar juntos para lograr una mejor interconexión entre la economía japonesa y la de los demás países de la región, con el objetivo de promover un sistema económico global libre y abierto. El número 2 fue liderar juntos a través de la promoción de valores compartidos que consoliden un sistema multilateral basado en derecho internacional. Y ustedes podrán haber oído muchas veces que Japón resalta la importancia de defender o promover la democracia, los derechos humanos, elecciones libres, etc. Y el tercer elemento es inspirar juntos para promover y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenibles
concertados en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. Dentro del marco Juntos, en el 2018, cuando Aves visitó Argentina dentro del marco de la reunión del grupo de los 20, él también habló mucho de mejorar la conectividad entre Japón y Latinoamérica. Y básicamente él confirmó que el país pensaba continuar aplicando la política de Juntos, pero también la estrategia japonesa que es enfocada en el Indo-Pacífico. Y es otro de los elementos que con frecuencia se escucha de los oficiales de Japón, que ellos tratan de promover un sistema o un orden económico global que sea libre y abierto. Y esta definición o este término Indo-Pacífico de alguna manera fue retomado por Donald Trump en el 2017, y los Estados Unidos también creó una política para el Indo-Pacífico que también incluye a la India, que es un actor bien importante para de alguna manera balancear el poder que está adquiriendo China en los actuales momentos. Juntos y la estrategia japonesa para el Indo-Pacífico siguen siendo ejecutadas por el gobierno del primer ministro Fumio Kishida. En el caso de China, sus relaciones con Latinoamérica de alguna manera han sido influenciadas por la ascendencia que tiene Estados Unidos en esta región. Inicialmente, durante los gobiernos de Bush y Obama, se consideró que China no era realmente una amenaza para los intereses de Estados Unidos, y ellos pensaban que era un cambio positivo porque de una manera ampliaba el comercio global y habría muchas oportunidades para las empresas americanas en China. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump, ellos vieron a China como una amenaza para la región. Ustedes podrán recordar que en el 2018 Estados Unidos impuso sanciones económicas en contra de China, incrementó las tarifas porque consideraba que China no estaba cumpliendo con las reglas de derecho internacional económico, y el gobierno de alguna manera estaba apoyando a las empresas chinas que estaban operando en Estados Unidos. Y con Biden, él ha dicho que definitivamente China es un competidor estratégico de los Estados Unidos, y que para poder contrarrestar el ascenso de China es necesario que Estados Unidos revise y fortalezca sus alianzas globales. Probablemente yo pienso que Biden no ha hecho mucho en Latinoamérica en relación a cómo manejarse con China. Creo que este principio ha sido más importante en la región de Asia. Y ustedes han visto, por ejemplo, cómo Estados Unidos conformó una nueva alianza AUKUS con el Reino Unido y Australia. En el caso de China, los principios que informan su política exterior hacia esta región son sinceridad y confianza mutua, no interferencia en los asuntos internos de cada país, coordinación entre la cooperación china para la región y las relaciones bilaterales con cada país, cooperación sur-sur, orientado a crear relaciones ganar-ganar. Muchas veces esto es criticado porque en principio siempre China dice que es una relación entre iguales, y por el tamaño de China muchas veces los expertos dicen, bueno, es muy difícil relacionarse de igual a igual con un país tan grande como China. Y el último principio es la promoción de la política una sola China, que ha sido muy efectivo en Latinoamérica.
Como ustedes han visto, solamente hay 8 países que todavía mantienen relaciones con Taiwán. Pero hace 5 años quizás eran, creo, como 15 o 20 países en la región que todavía apoyaban a Taiwán. La mayoría de estos postulados que informan la política exterior china hacia Latinoamérica también se encuentran en los 5 principios de coexistencia pacífica promovida por China y la India desde los años 50 y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1954. China también publicó libros blancos sobre Latinoamérica en el 2008 y el 2016. El año pasado, China también publicó un libro blanco no enfocado en Latinoamérica, pero a nivel global, que ellos denominaron Cooperación Internacional para el Desarrollo en una nueva era. Y en este libro o esta política, ellos confirman los principios de coexistencia pacífica como base de la cooperación china para el desarrollo. También confirman que ellos continúan otorgando o cooperando en un esquema sur-sur y otorgan prioridad a programas que tengan como meta alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles definidos en la ONU. Y por último, ellos establecen que para China es una prioridad cooperar con los países menos adelantados y los países que participen en la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, que voy a explicar en más detalle dentro de poco. Con China, entonces tenemos los libros blancos que definen la política con Latinoamérica. El primero fue publicado en el 2008, luego hubo otro en el 2016, que es el último. Y China trata de desarrollar esos principios establecidos en el libro blanco en planes de acciones que este país negocia con el CELAC dentro del marco del foro China-CELAC. En principio, y es mi opinión particular, yo pienso que muchos de estos planes son escritos en China y básicamente apoyados por los países del CELAC. Y los invito a que lean ese plan de acción porque está disponible. Yo le voy a pedir a Ramiro que comparta mi presentación con ustedes. Y aquí tienen el link donde pueden ver este plan de acción. Y en el último, que es el de este año hasta el 2024, se definen 6 áreas prioritarias, que son la cooperación política y seguridad internacional, cooperación económica, cooperación en infraestructura de calidad, cooperación social y cultural, cooperación para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable y cooperación en asuntos internacionales e interregionales. De estos muchos principios, o sea, es un documento que tiene como 3 páginas, pero todo no es definido en detalle, es muy general este documento. Pero los puntos que yo pienso que son importantes es que para ellos es importante el fortalecimiento de la Ruta de la Seda, de los cuales ya 22 países latinoamericanos se han suscrito o lo han apoyado, y una nueva iniciativa que acaba de lanzar China, que se llama la Iniciativa para el Desarrollo Global. Esto fue anunciado por Xi Jinping el año pasado, pero es ahora este año, creo que fue en julio, en septiembre, que el gobierno chino le dio más forma y que básicamente el argumento de China es que la agenda del desarrollo sostenible, las metas no van a ser alcanzadas por muchos países en desarrollo para el 2030 y que es necesario enfocarse en cómo en estos últimos 6 años los países en desarrollo pueden alcanzar muchas de esas metas. Entonces, el objetivo de esta iniciativa para el desarrollo global es discutir mejores formas de alcanzar esos objetivos. Creo que hubo una reunión este año también en las Naciones Unidas que apoya esta iniciativa
y al menos 100 países dijeron que se suscribían a esta iniciativa. Algunos expertos piensan que la Iniciativa para el Desarrollo Global es la respuesta china al Partnership for Global Infrastructure and Investment, que fue lanzada por Estados Unidos y sus aliados. Pero ustedes van a escuchar bastante de este tema en los próximos meses y en los próximos años. Bueno, ya les he explicado un poco la parte de la política y en esta sección de mi presentación quiero hablar un poco de cómo Japón y China han implementado sus políticas en Latinoamérica y hablarles de algunos casos concretos. Y yo hablo de instrumentos de derecho internacional económico, porque como les dije, esa es mi área donde he desarrollado mi trabajo. Como estoy seguro que quizás usted no está muy familiarizado con el término derecho internacional económico, simplemente en esta gráfica quiero resumirle de qué se trata. Y el derecho internacional económico es un área del derecho internacional que regula las relaciones económicas entre los sujetos de la comunidad internacional. Y no solo incluye los estados, pero también los organismos multilaterales, las empresas, organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos. El derecho internacional económico incluye comercio internacional, inversión extranjera, resolución de conflictos internacionales, derechos de propiedad intelectual, cooperación para el desarrollo, etc. En términos de derecho internacional económico, siempre nosotros hablamos de derecho formal y derecho informal. Y nosotros decimos que hay instrumentos de hard law o soft law. Normalmente los instrumentos de derecho formal o instrumentos formales son tratados internacionales que son de obligatorio cumplimiento por los estados que los suscriben. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, los convenios constitutivos de organismos multilaterales, las decisiones de instituciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, etc. Mientras que los instrumentos de derecho informal son documentos que no crean obligaciones legales para las personas que los suscriben. Son normalmente principios generales, son normalmente escritos en términos muy vagos y no crean ningún tipo de obligación legal para los estados. En el caso de instrumentos de derecho formal, ellos son normalmente necesitan ratificación legislativa. Y una vez que son ratificados por los congresos, los parlamentos, son publicados y son hechos públicos. Cada vez que por lo menos un país va a suscribir un tratado de libre comercio, siempre hay mucha controversia y mucha discusión a nivel de cada país. Y una vez que ese tratado es suscrito, cualquier persona puede acceder al tratado y leerlo y revisarlo. En el caso de documentos de soft law, derecho informal, estos normalmente no son ratificados por el Congreso, simplemente son negociados por el Ejecutivo de cada país y algunos de ellos no son hechos públicos, por lo cual es a veces difícil tratar de encontrar o tratar de revisar un instrumento de soft law. En el caso de Japón y China, ustedes pueden ver en este gráfico que China usa ambos tipos de instrumentos. Y para ser honesto, normalmente la mayoría de los países siempre utilizan una combinación de estas dos tipologías. No hay ningún país en el mundo, yo creo, que use solamente derecho formal o solamente derecho informal. Siempre hay una combinación de ambos. Pero yo creo que en el contexto de Latinoamérica es importante cómo China ha utilizado los instrumentos de derecho informal. Y ustedes pueden ver que China se ha unido a la OEA y es un observador permanente. También es un socio del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero para China,
no han sido estos instrumentos formales los más importantes, en mi opinión, sino los informales. Y entre los informales se encuentran los acuerdos de asociación estratégica que ha suscrito con 10 países en Latinoamérica, el foro China-CELAC, que para China es el instrumento más importante para relacionarse con Latinoamérica, y el último es la Ruta de la Seda o el Belt and Road Initiative, que ha sido suscrito por 22 países en Latinoamérica. En el caso de Japón, probablemente este país se ha enfocado más en la parte formal. Y nuevamente vemos que ellos se han unido a la OEA y al BID, pero también ellos son miembros del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OECD. También han firmado tratados, al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico con Chile, México y Perú, y acuerdos de asociación económica estratégica, que es la manera como los japoneses denominan sus tratados de libre comercio con Chile, México y Perú. Como vemos, ambos países utilizan estas instituciones formales, se han unido a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo. También ambos países han suscrito tratados de libre comercio con varios países en la región. También ambos países utilizan instrumentos de derecho informal, pero para China estos instrumentos son muy importantes. Aparte de ello, hay otros foros, instancias en los cuales ambas naciones participan que yo no he revisado, como la Alianza del Pacífico, el Foro de Cooperación de Asia del Este y Latinoamérica, y la Cooperación Económica Asia-Pacífico. El primer ejemplo del cual quiero hablarles, para que vean la manera o la diferencia entre estos dos países, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Este banco fue creado por un tratado internacional en 1959. Es una institución que tiene personalidad jurídica y una estructura rígida de gobernanza. En el Tratado de Constitución del Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes pueden revisar cómo se eligen, por ejemplo, directores, cómo las reuniones son llevadas y cómo las decisiones son tomadas. 48 países se han aliado al Banco Interamericano de Desarrollo, y esto incluye los países de Latinoamérica, Europa y Asia. Por supuesto, Estados Unidos juega un papel muy importante en el BID. Estados Unidos tiene 30% de los votos, y esto le permite vetar cualquier decisión de esta institución, porque al final el BID fue creado con el apoyo de los Estados Unidos en 1954. En el caso de Japón, tiene el 5% de los votos y es el miembro no regional que tiene el mayor poder de voto en el BID. Todo lo contrario a China y Corea del Sur, que tienen 0.004% de los votos de la institución. En este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo no ha sido muy importante para China relacionarse con Latinoamérica. Por la modesta contribución de capital que ha dado y el poco poder de voto que tiene, yo supongo que el BID no es la mejor forma de China relacionarse con Latinoamérica. Y esto quedó demostrado en el 2019, cuando el banco había decidido que la asamblea anual de la institución se celebraría en Shandong, China. Pero sin embargo, yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2018 a 2019 hubo el conflicto en Venezuela, en el cual Juan Guaidó se juramentó como el presidente interino de Venezuela, porque muchos países y muchos expertos en Venezuela consideraron que las elecciones
las últimas elecciones que eligió Maduro fueron ilegales. Y entonces Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, fue electo y 50 países reconocieron a Guaidó. Entonces teníamos básicamente en Venezuela dos presidentes, Maduro y Guaidó. Los dos querían enviar representantes a la reunión del BID en China. Y China, básicamente, siguiendo su principio de que ellos no se involucran en los asuntos internos de cada país, ellos decidieron, bueno, salomónicamente no le otorgamos visa a ninguno de los dos grupos. En virtud de ello, Estados Unidos promovió una moción de cambiar la reunión de China a Ecuador y esa moción fue secundada por muchos países del BID. No sé, pero esto demostró la falta de poder o de fuerza de China en el BID para influenciar a otros miembros del BID. También por la falta de poder de voto, China normalmente tiene que elegir a un director conjuntamente con otros países. Normalmente no es un ciudadano chino, sino es un europeo, el director que elige a China. Y es cierto que China cofinancia con el BID un fondo de cooperación de $2.000 millones, pero yo creo que hasta ese punto es la cooperación de China con el BID. Caso contrario es el de Japón, que por el 5% que tiene, eso le permite tener más influencia en el banco. Ellos también eligen un director conjuntamente con otros países, pero normalmente el director que ellos eligen es un ciudadano japonés, porque eso le permite el 5% que poseen en el banco. También Japón tiene varios mecanismos de colaboración con el BID. Y en esta lámina yo menciono algunos de ellos. Y constantemente Japón está buscando la manera de colaborar con el Banco Interamericano de Desarrollo. También ambos países, como ya dije, han suscrito tratados formales, acuerdos de libre comercio con varios países. En el caso de China, con Chile, Perú, Costa Rica. Y actualmente está negociando uno con Panamá. En el caso de Japón, Chile, Perú, México, además del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que incluye a China, México y Perú, y que Japón, por lo menos en el 2018, cuando Abe vino a Argentina, él estaba tratando de promocionar este tratado entre otros países latinoamericanos. Y actualmente Japón negocia también con Colombia un tratado de libre comercio. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, Brasil, que es una de las economías más importantes de Latinoamérica, o Argentina, no tiene tratados de libre comercio con ninguno de los dos países. Se ha hablado mucho de que Mercosur ha querido negociar con China un tratado de libre comercio, pero uno de los problemas que tiene Mercosur de negociar un tratado con China es que Paraguay no reconoce a China, sino a Taiwán. Entre los instrumentos formales, quiero mencionar el foro China-CELAC, que es bien importante para China. Este foro fue establecido en el 2014 y lo constituyen China y los 33 países del CELAC. No tiene personalidad jurídica o estructura de gobernanza rígida. Es bien informal y básicamente lo que ellos tienen es una reunión de ministros cada 3 años. La primera se celebró en Beijing, la segunda en Santiago y el año pasado hubo una online. También China ha dicho muchas veces que este es el foro más importante para ellos para promover sus relaciones con la región. Y también este foro facilitó la promoción de la ruta de la seda en Latinoamérica. Hay otros instrumentos que China ha puesto a disposición de los miembros del CELAC a través de este foro.
como préstamos preferenciales, programa de préstamos especiales China CELAC, Fondo de Cooperación China a Latinoamérica y el Fondo Especial de Cooperación para la Agricultura. Otro instrumento informal que ha sido importante para China es la Ruta de la Seda. Esto fue creado por Xi Jinping hace algunos años y trata de promover el comercio global, la inversión y cooperación para el desarrollo. Nuevamente, aquí no estamos hablando de que hay negociación de un tratado formal. Los países que deciden unirse a la Ruta de la Seda normalmente suscriben un memorando de entendimiento con China. Normalmente es un documento de 1 a 2 páginas que establece términos muy generales y no hay obligaciones legales. Es una cuestión más bien como una declaración de principio de que los países quieren colaborar y cooperar para promover el comercio y la inversión internacional. En la tercera reunión ministerial del Foro China-CELAC, el gobierno chino dijo que iba a enfatizar la cooperación a través de la Ruta de la Seda. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que sí es una institución formal, es parte de esta iniciativa. Y Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay se han unido a este nuevo banco. Pero su participación es muy, muy pequeña. Creo que no alcanza el 1% del total del capital de este nuevo banco. Y la última tipo de instrumentos informales que ha utilizado China para relacionarse con Latinoamérica es lo que ellos llaman acuerdos estratégicos. Y en este caso existen 2 tipos de acuerdos estratégicos. Hay acuerdo estratégico pelado sin ningún adjetivo, y luego tenemos el acuerdo estratégico integral, que es suscrito o acordado luego de que China se ha relacionado por un tiempo con un país. En el caso por lo menos de Argentina, Argentina es un socio estratégico integral de China, y ese esquema o foro ha permitido discutir temas como inversión, comercio, intercambios sociales, intercambios humanos, educación, política, etcétera. Este es un resumen de todos los acuerdos que China ha tenido a nivel de Latinoamérica. Ustedes ven que los acuerdos formales como acuerdos de libre comercio son muy pocos, solamente 3. Los acuerdos de inversiones bilaterales tienen más, son 13, pero algunos de ellos fueron suscritos hace mucho tiempo, cuando China más bien estaba buscando atraer inversión en lugar de hacer inversiones en Latinoamérica. Los acuerdos estratégicos probablemente son más importantes que los acuerdos de libre comercio. Y como ustedes ven también, la Ruta de la Seda básicamente es el que ha sido ratificado por más países en Latinoamérica. En el caso, y este es el último ejemplo que quiero dar, es en cuanto a la asistencia oficial para el desarrollo. China no utiliza un marco formalista que fue aprobado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para la provisión de ayuda oficial para el desarrollo. Asistencia china generalmente es una combinación de asistencia oficial, préstamos no concesionales y créditos de exportación. Por eso, para los expertos y los investigadores siempre es bien difícil establecer cuál es el monto real de la asistencia china a Latinoamérica, porque normalmente ellos ponen en un solo pote todo lo que es otorgado a Latinoamérica. China sigue los principios establecidos en el Libro Blanco de Cooperación Internacional y los 8 principios para el otorgamiento de la ayuda para el desarrollo aprobado en 1964. La ayuda china promueve el respeto a la soberanía de cada país, evitando interferir en asuntos internos,
Y por eso normalmente no incluye condiciones políticas o sociales o de derechos humanos, simplemente condiciones económicas, financieras. Por el contrario, en el caso de Japón, este utiliza un enfoque más formalista, porque Japón es miembro de este Comité de Ayuda del Desarrollo y sigue las pautas establecidas por ese comité. La ayuda oficial para el desarrollo, el monto que Japón otorga cada año a los países, incluyendo Latinoamérica, es una información que es pública y que es muy fácil de encontrar. El gobierno japonés también se rige por la Carta Oficial de Cooperación para el Desarrollo, aprobada por el gobierno japonés en el 2015. Y la ODA japonesa promueve valores universales como los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Han habido instancias en las cuales han habido golpes de estados en Latinoamérica y en esos casos normalmente Japón suspende el otorgamiento de asistencia oficial para el desarrollo. Es algo que no vamos a ver con la asistencia china. Yo creo que esto es básicamente una visión muy rápida de lo que hacen estos dos países en Latinoamérica. Mi conclusión es que en relación a Latinoamérica, Japón ha promovido la consolidación de un sistema económico global, libre y abierto, y esto es algo que siempre ustedes van a escuchar mucho de diplomáticos japoneses, libre y abierto, y derecho internacional. Y probablemente por eso el modelo japonés se fundamenta mayormente en instituciones formales y mecanismos de derecho duro. En el caso de China, usa un modelo ecléctico que combina instrumentos formales e informales, siendo los últimos más importantes para la consolidación de sus relaciones con Latinoamérica. Yo creo que para China los instrumentos informales son muy importantes porque es una manera en que ellos pueden evitar la influencia de Estados Unidos, Japón y Europa, y les permite tener una mayor o una mejor relación con Latinoamérica y establecer una agenda que sea más beneficiosa a sus intereses. Este es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y por unirse a este evento hoy. Y si tienen alguna pregunta, estaré muy contento de responderla. Gracias. Perfecto, gracias Gabriel, buenísimo, muy exhaustiva, muy detallada, realmente ha sido muy didáctica la presentación que has hecho. Simplemente se me ocurren comentarios preliminares como para generar algún disparador de preguntas y consultas. Evidentemente aquí en América Latina lo que hemos visto, y esto tú lo has dicho de alguna manera, es que obviamente yo diría que desde los 70, 80 hasta los 90, principios de los 90, Japón era la gran economía asiática, era la segunda economía del mundo y la presencia de Japón en la región, a través del apoyo de acuerdos gubernamentales, a través de la participación en Naciones Unidas, la participación en el sistema intrahemisférico de instituciones que tú mencionaste, las inversiones. Los 70, si no me equivoco, son una década en la que la JICA comienza a instalar, si no antes, eso tal vez es un dato que tú conoces, pero bueno, digo, son momentos en los que la JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, establece oficinas regionales en nuestros países, comienza el despliegue de los planes de apoyo y cooperación de Japón a través de becarios. Yo calculo que desde aquel entonces hasta ahora, miles de becarios japoneses, argentinos y obviamente latinoamericanos han participado en programas de ayuda y de cooperación a través de la JICA, las inversiones japonesas. Nosotros en Argentina, creo que yo te lo mencioné cuando estuviste aquí, fuimos beneficiados con 2 planes, con 2 estudios para el desarrollo por parte de la Fundación Okita, que era una instancia no gubernamental tan importante que entretejía las relaciones con Japón. Bueno, digo, hay como un momento histórico en el que evidentemente, mientras Japón todavía sostiene esa posición prácticamente de primacía como poder económico en Asia, y China viene detrás todavía, ¿no es cierto? Porque está abriéndose, creciendo poco a poco, ha sido un momento realmente muy potente de la presencia de Japón. A principios de este siglo, China ya comienza a extender más sus lazos y a generar mayores espacios de influencia en la región, y bueno, en gran medida sigue
a grandes rasgos las metodologías de acción y de inserción en la región que tú muy bien has explicado. Es cierto que obviamente los principios que rigen la acción china de cooperación con respecto a Japón no son los mismos en términos de, bueno, principios de acción internacional que son muy profundos: democracia, valores, promoción de las libertades humanas, públicas, en fin. En eso China no, o los condicionantes mismos que tú mencionaste, que de alguna manera Japón puede imponer eventualmente ante programas de cooperación, cosa que China no hace, por ejemplo, en momentos a lo mejor de interrupción del orden institucional. Bueno, digo, en ese sentido, la retracción de Japón también en los 90 y durante estos últimos años abrió espacios también para una mayor influencia de China a través de comercio, inversiones, créditos y últimamente la cooperación a nivel internacional. Entonces, a ver, digamos, son bueno, y de hecho que cuando a partir del 2010 China supera a Japón como la segunda economía del mundo, este estatus, digamos, global se consolida y la imagen que la región tiene, digamos, sobre China eh, modifica las apreciaciones y el cálculo regional, en general el cálculo regional sobre cuál podría llegar a ser el socio principal de la región en Asia, y obviamente China pasó a ocupar un lugar más importante. Así que bueno, me parece que está, en este sentido, me parece que en términos comparados está muy, muy, muy bien detallada la presentación en términos de la sujeción a normas de derecho internacional, a estándares fijados por organizaciones internacionales, y como en el caso de China, tú lo mencionaste, se deja a sí misma ciertos grados de libertad que también para algunos países latinoamericanos, para los países latinoamericanos suele ser conveniente porque, bueno, se pueden estipular ciertos niveles de cooperación, soslayando algunos criterios rígidos en términos normativos o, como dije antes, de condiciones. Así que bueno, en ese sentido me parece que ha sido muy, muy, muy interesante. Un dato interesante es que, bueno, los documentos elaborados por cada país expresan estos objetivos. Ellos nos informan y nos enseñan y nos comunican cuáles son sus visiones y sus apreciaciones. Y entiendo que también Japón está como Japón. Y esto te lo digo porque hace poco también tuvimos en la universidad la presencia del embajador de la Unión Europea aquí en Buenos Aires. Y están, claro, Japón, obviamente la Unión Europea, y Estados Unidos sin dudas también, están intentando a través de distintos mecanismos y estrategias, distintas acciones, recuperar espacios de influencia en la región, perdidos o cedidos de alguna manera, fundamentalmente ante China. Así que me parece que esta movilización de recursos por parte de Japón hacia la región es muy buena, es muy bienvenida por la histórica presencia japonesa, por la histórica participación japonesa, porque, como digo yo, hay una cuestión muy concreta que es la presencia de empresas japonesas, firmas japonesas, con fuertes inversiones. O sea, el compromiso con la región por parte de Japón es temprano, es tempranero, digamos, desde hace muchas décadas, y realmente en sectores, por ejemplo, tecnológicamente intensivos. Entonces, y es imaginable que viendo eso de nuestra región, pensemos que todo ese volcar ciertas capacidades financieras, opciones comerciales y financiamiento, e inversiones, bueno, mejora los niveles de desarrollo, fortalece los sistemas nacionales de producción y fundamentalmente abre un capítulo de intercambio a nivel de tecnología que realmente, pensando en Japón y por supuesto también en China, son tan importantes para nosotros, ya que estamos bastante atrás de los países asiáticos y sobre todo aquellas economías más modernas y más desarrolladas. Así que diría que a mí, digamos, se me ocurren estas apreciaciones, generales. Y el último concepto, para dar paso a alguna pregunta si la hay, es lo que mencionaste. eh, dijiste, como que esto no es una política de Japón o una estrategia de Japón, eh,
que fue de AVE, digamos, ¿no? Lamentablemente fallecido o asesinado recientemente, digamos, es una política de Estado, una estrategia de Estado que la actual conducción política del país sostiene, continúa y sin duda va a llevar adelante. Entonces, eso en términos de continuidad me parece que tiene que ser una data muy, muy importante para nosotros como latinoamericanos. Bueno, estos comentarios simplemente. Dejo abierto, Ramiro, si tenés alguna pregunta, o bueno, o Gabriel, perdón, si querés hacer algún comentario adicional sobre lo que dije, adelante, los dejo. Está Sí, abierto el meeting. sí, y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, Sergio, y creo que fue muchas de las cosas que conversamos cuando visité Buenos Aires. Yo hice el comentario de la parte de los becarios, por lo menos de ex becarios japoneses, que probablemente Japón no publica o trata de hacer uso de esa network que debería tener en Argentina para tratar de explicar o de informar de todas las cosas o todas las iniciativas en las cuales Japón está involucrada en Argentina, por lo menos. Y muchas de las personas con las que estuve conversando están de acuerdo contigo, que quizás en ese punto Japón no ha hecho un buen trabajo de informar de todas las iniciativas. Cuando estuve reunido con la Cancillería, o sea, me quedé muy sorprendido de todas las iniciativas y todas las reuniones que han habido entre Japón y Argentina en los últimos 3 años. Y todos los proyectos en los cuales están trabajando, que probablemente cuando uno hace una búsqueda por internet es difícil conseguirlo, porque muchas de esas, también de esas reuniones son llevadas a cabo informalmente y no dentro del marco de un tratado de libre comercio o del Banco Interamericano de Desarrollo. Y por eso decía que probablemente todos los países usan ambos mecanismos, informales y formales, para promover sus relaciones. Yo creo que también para China fue importante la crisis financiera global, porque en ese momento Estados Unidos y Europa estaban muy ocupados con la crisis, y para muchos países, sobre todo en Sudamérica, China fue muy importante en ese momento crucial, y países como Argentina, Venezuela, evitaron una crisis mayor gracias al ingreso de China en ese momento a través de comercio e inversión. Tenemos algunas consultas. Matías Fonseca dice, teniendo en cuenta la creciente influencia que tiene China sobre la región y la intención de avanzar en un tratado de libre comercio, particularmente pensando en Mercosur, se pregunta, ¿deberíamos considerarlo como una oportunidad o como una amenaza? Okay. Sí, es una buena pregunta. Y a veces la crítica que yo le hago a Latinoamérica, y en eso también me incluyo yo como latinoamericano, es que siempre nosotros vemos amenazas en todas las situaciones en lugar de ver oportunidades. Y a veces lo que yo pienso es que el papel de Latinoamérica o la posición que debe tomar Latinoamérica en cuanto al ascenso de China es simplemente entender el fenómeno y buscar de qué manera puede obtener los mejores beneficios para cada país. O sea, si ustedes por lo menos ven en Asia, ASEAN, los países del ASEAN como Malasia, Indonesia, Singapur, Laos, Camboya, ellos siempre tienen una posición de conciliación. A ellos no les gusta el conflicto. Y ellos tratan de posicionarse en relación con Estados Unidos y en relación con China, tratando de buscar los mayores beneficios para cada uno de sus países. Ellos no ven si izquierda o derecha, sino simplemente vamos a ser pragmáticos y cómo beneficia a cada país en relacionarse con China o en relacionarse con Estados Unidos. Yo pienso que un potencial acuerdo de libre comercio de Mercosur con China, Mercosur lo que debe buscar es cómo beneficiarse del ascenso de China y buscar proteger sus propios intereses. Porque al final del día, muchas veces cuando nosotros leemos
que por lo menos dicen no, que China está forzando a países a obtener recursos. Yo a veces digo, el problema de China es no proteger los intereses de los países con los cuales ellos se relacionan. Esa es la obligación de los personeros del gobierno de cada país. Y esa era mucho mi pelea porque yo en Venezuela yo trabajé para el gobierno de Venezuela, en el Banco de Desarrollo de Venezuela. Y yo decía siempre, mi trabajo como consultor jurídico del Banco de Desarrollo es proteger los intereses del banco. Y esa debe ser la mentalidad que debe buscar Latinoamérica cuando negocia con China, que es lo mejor para cada país. Y no pensar en China es una amenaza, no tratar de aprovechar la oportunidad. Creo que ASEAN es un buen modelo de cómo manejar el conflicto, las tensiones China y Estados Unidos y aprovecharse de la oportunidad. Muy bien. Martín Rafael López lo felicita al doctor García por su clara exposición y también consulta, dice, aunque excede la temática de la exposición, quisiera saber si se puede hacer una breve reflexión acerca de si tanto Japón como China mantienen este estilo de política exterior que se describió con Australia. Sí, definitivamente. En el caso de Japón, ellos tienen un libro azul de la diplomacia japonesa. Y ese documento normalmente establece las líneas de acción para cada región del mundo, básicamente. En el caso de China también tienen su libro blanco para cada región, incluyendo Australia. Actualmente las relaciones entre China y Australia no son las mejores. Cuando apareció COVID en el año 2020, ustedes recordarán que Estados Unidos empezó a decir que el virus se originó en China y que la Organización Mundial de la Salud debía investigar el origen de la enfermedad. Y yo no sé por qué Australia básicamente secundó a Estados Unidos, y no solamente secundó a Estados Unidos, sino que fue muy firme en exigir la investigación y acusar de que básicamente fue un virus causado por China. Y eso causó que China empezara a establecer o a elevar las tarifas para las importaciones australianas. China es el mayor socio comercial de Australia y creo que es algo así como en ese momento el 65-70% de las exportaciones de Australia iban a China. Era minerales, gas, carne, vino, frutas. Y bueno, y eso afectó a muchas empresas en Australia, porque básicamente no pudieron seguir exportando a China. Y probablemente en ese punto es una de las cosas que se relaciona con mi anterior comentario. O sea, yo no sé por qué Australia simplemente se alineó inmediatamente con Estados Unidos sin tener una estrategia de cómo sus palabras o sus acciones iban a afectar el comercio con China. Ahora lo que está haciendo Australia es cambió totalmente la estrategia y está buscando consolidar más sus relaciones con India y con el sureste asiático. En el caso por lo menos de mi universidad, porque las universidades australianas también dependen mucho de estudiantes internacionales para mantener sus proyectos, sus presupuestos de investigación. Y ahora en lugar de buscar por lo menos estudiantes chinos, ahora la prioridad es estudiantes del sureste asiático y el Asia del Sur, como India, Bangladesh, etc. Bien, otra consulta de Federico Lorite, que es alumno de nuestra maestría, dice, respecto a los intereses de China en la región y particularmente con Argentina, le gustaría saber su opinión sobre la inversión que está haciendo China en un recurso tan estratégico como el litio o en el gasoducto de Vaca Muerta en Argentina. Sí. Realmente no tengo conocimiento de esos proyectos. Pero nuevamente, o sea, yo pienso que más que
ver en China una amenaza es cómo poder aprovecharse del interés de China en el litio y a la vez proteger los intereses argentinos. Te puedo dar un ejemplo de Australia. Australia en el año 2016-2017, ellos privatizaron un puerto en Darwin. Darwin es el punto más al norte de Australia y es un punto muy estratégico. Y el gobierno de Darwin, Australia es un gobierno federal, y el gobierno estatal es un territorio en Australia. Ellos decidieron privatizar el puerto y la empresa que ganó el proceso de licitación fue una empresa china. Y ese puerto público de uso no militar está al lado del puerto militar, que es una base de Estados Unidos. Y Australia, a pesar de que ellos tuvieron, el gobierno de Darwin buscó la aprobación del gobierno federal de Australia, ellos lo aprobaron. Y ese puerto ahorita es manejado por una empresa china, y luego de que ellos lo privatizaron es que se dieron cuenta que probablemente fue un error no haber considerado la parte estratégica y la parte de seguridad cuando privatizaron. Entonces ese es el tipo de error que debería evitar Argentina en el caso del litio. Probablemente, estoy seguro que también Argentina podría tener mucha presión de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes escucharon cuando Chile puso en licitación el proyecto para construir un cable submarino entre Chile y Asia. La empresa, Huawei, creo que era la empresa china que estaba muy interesada en ese proyecto, y el gobierno chileno recibió mucha presión del gobierno americano de excluir las empresas chinas de la licitación. Lo que hizo Chile fue no excluir a las empresas chinas, la dejó participar, pero al final el proyecto fue otorgado a una empresa japonesa, NS, que ganó el proyecto. Entonces me imagino que cuando ese proyecto de litio en Argentina se desarrolle, es importante considerar la parte estratégica y la parte de seguridad de Argentina y tenerlo en consideración. Muy bien, tenemos las dos últimas consultas. Primero de Matías Romero, que felicita por la exposición y pregunta: teniendo en cuenta que se necesita un alto nivel educativo y de tecnología para alcanzar un potencial económico de un país o de una región, ¿por qué China no desarrolla un sistema de becas como sí lo hace Japón con Latinoamérica? Sabiendo que China tiene grandes universidades y centros de investigación, dice Matías. Sí, bueno, gracias por tu pregunta, Matías. El desarrollo de China, el desarrollo tecnológico en los últimos 5 o 10 años han sido increíbles. De hecho, China ahora registra más patentes cada año que Estados Unidos. O sea, China sobrepasó a Estados Unidos en el 2019 como productor de patentes. Y sí creo que ellos tienen un programa de becas para Latinoamérica. No sé si en Argentina, pero por lo menos en Perú han hecho un trabajo bien grande. Y creo que aquí en mi presentación, ¿pueden ver mi presentación? Ahora se está armando. De la parte de cooperación cultural, cooperación social y cultural, el gobierno de China planea que entre el 2022 y el 2024 ellos van a otorgar 5,000 becas universitarias a Latinoamérica y 3,000 plazas para entrenamiento a técnicos vocacionales. Ellos también en muchos países en Latinoamérica han creado o establecido los institutos Confucios, que tratan de promover la lengua china, el mandarín.
Entonces, yo creo que ellos sí están haciendo bastantes esfuerzos en esta área. Y están llevando muchos estudiantes latinoamericanos a estudiar en China. Y la última consulta, Graciela Vaquero, además de felicitar por la exposición, pregunta cuál es su opinión sobre el grupo BRICS y la presencia de dos países latinoamericanos como Brasil y potencialmente Argentina. Sí, el BRICS yo creo que es una de las organizaciones más importantes en los actuales momentos, porque es una organización que reúne no solamente a China y Brasil, pero también incluye a Rusia, que en los actuales momentos está involucrada en la guerra en Ucrania. Yo me quedé sorprendido cuando estaba en Argentina. Creo que ese era un tema que estaba sobre el tapete, que el interés de Argentina de unirse al BRIC. Y yo pienso que sería algo positivo. Yo siempre pienso que los países deben buscar relacionarse con diferentes organizaciones y con diferentes países. Es algo que probablemente, como dije anteriormente, no hemos hecho muy bien. Siempre es como que estamos muy enfocados en las Américas, en las organizaciones tradicionales. Y pienso que es importante abrirse un poco más al mundo, porque en el BRIC también está Sudáfrica. Y básicamente son economías que emergentes, que en un futuro van a sobrepasar muchas economías en Europa. Está la India también, que es una economía bien interesante, y que también me sorprende mucho que no haya mucho interés en la India, en Latinoamérica. Es positivo de su universidad, que se enfoca, el nombre del centro es Asia, Pacífico e India, y eso es importante, y que quizás sea una de las pocas universidades que se enfoca en la India, porque de alguna manera también es una manera de balancear la influencia china, el poner también a India en los estudios o en las relaciones. So, para mí es algo positivo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que sí Argentina se va a unir al BRIC? Le devuelvo la pregunta. Graciela. Estoy leyendo a ver si responde o puede habilitar el micrófono. También están invitados Okay, sí. a participar, no hay problema. Sí. Perdón, no escuché la pregunta. No, porque, o sea, yo lo veo como algo positivo, pero no sé cómo sea la perspectiva de los argentinos. No sé si lo vean como algo positivo o como algo que no beneficia mucho al país. Por lo menos cuando estuve en Argentina y revisaba las cifras de comercio, me di cuenta que el comercio entre India y Argentina ha crecido muchísimo en los últimos años. Sí. Aquí yo creo que es una idea muy bien aceptada. Quizás no está tan difundido, ¿no?, a nivel público, pero bueno, es muy aceptada, es pensado como algo favorable al ingreso de Argentina a BRICS y toda la relación con China, para sopesar la tremenda relación que tenemos con Estados Unidos. Así que es realmente muy importante, e incluso por la presencia de Rusia, de India, por supuesto. Y ahora con Brasil también se abre una etapa importante, me parece, si es que gana Lula da Silva. Para él, BRICS va a ser un lugar importante, ¿no?, de su política exterior. Sí, definitivamente. De hecho, o sea, cuando él era presidente es que el BRICS se formó, y eres más un globalista, un poco diferente a Bolsonaro, que es más proteccionista. Sí, definitivamente. Bueno, Y yo, sí. Sí, adelante, por favor. Así le damos un cierre para no usar más de su tiempo. Muchísimas gracias, Ramiro. Y nuevamente muchas gracias, Sergio, por la invitación. Y, o sea, puedes compartir mi email con los participantes. Y si quieren contactarme,
Estaré contento de responderles cualquier pregunta. Y por favor, comparte la presentación con ellos. Bueno, yo nuevamente te agradezco, Gabriel, el tiempo, la dedicación, agradezco la participación de todos, las preguntas. Me parece que ha sido muy motivante. Ha sido un enfoque el que has dado comparado. Eso es muy interesante. A mí particularmente me gusta el tipo de enfoque comparado porque, bueno, nada, nos permite ver las dos patas de la acción, la estrategia y las visiones, bien diferenciadas. El enfoque desde el derecho económico internacional, nosotros no solemos introducir ese enfoque dentro de nuestro análisis, también me parece un aporte importante. En fin, me pareció realmente, como te lo dije, muy ilustrativo. Yo te agradezco porque además muy bien explicado, muy bien graficado, y considero que es un muy buen aporte para nuestros estudiantes y para los demás colegas que han participado. Algunas colegas muy conocidas que veo aquí en pantalla, con las que estuvimos tomando café hace poco, otros estudiantes y queridos colegas de la universidad que nos han acompañado. Nuevamente, gracias a Ramiro por la asistencia técnica, que siempre está ahí, firme. Y nuevamente, gracias, Gabriel, a ti. Desearte lo mejor desde el punto de vista profesional, que lo que hayas recabado, relevado de información aquí te haya sido útil. Mi saludo personal y desde el punto de vista también institucional al think tank de Jetro en el que estás trabajando, a la coordinadora, a la directora. Y en lo que tiene que ver con nuestras universidades, bueno, te recuerdo simplemente la charla que tuviste con el rector, Sí, y ahí, sí. en la medida que tú puedas, tratar Está de pendiente, conectarnos. Sergio. Sí, hombre, vamos, tienes 1000 cosas para hacer, es comprensible. En la medida que tú puedas, cuando puedas, sería interesante, y a través del conocimiento que has tenido con Paula, con nuestra directora de Cooperación Internacional, también es importante que podamos en algún momento establecer una comunicación institucional directa. Cuenta con nosotros, conmigo en lo personal, con nuestra materia, con nuestra plataforma de comunicación, con nuestra universidad, en fin, con lo que aquí es reconocido como nuestras capacidades para lo que necesites el día de mañana. Y el mayor éxito cuando termines el estudio, y bueno, también enterarnos de su publicación o eventual incorporación a un link o vía link, enterarnos también un poco de los resultados concretos de tu investigación. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Sergio. Estamos en contacto. De ella. Muchas gracias a Perfecto, todos. gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Ramiro. Gracias, Graciela. Gracias a todos.